Creación de funciones a través de Visual Basic para aplicaciones en Excel. Para esto desarrollaremos un ejercicio que permitirá utilizar esta herramienta. En primer lugar, debemos definir la diferencia respecto a los procedimientos. En realidad, como hemos desarrollado anteriormente, los procedimientos tienen algunas fases. Las más comunes son la lectura de datos, el proceso y la salida. Esto varía de acuerdo al tipo de estructura de programación, como lo habíamos visto. Sin embargo, las funciones en sí ya no tienen lectura, pues los datos ya vienen incluidos dentro de los atributos que tienen. Por otro lado, todas las salidas deben tener el nombre de la función que se crea. Para esto desarrollaremos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente: desarrollar una función que una los apellidos paterno, materno y nombres de una persona y que se muestre en el siguiente formato. Ustedes pueden observar el apellido paterno, el apellido materno, el nombre primero, el nombre segundo, nombre tercero si es que tuviera. Es decir, si nosotros observamos bien el formato, el apellido paterno y el apellido materno, todo viene en mayúscula. Pero en el caso de los nombres, solamente la primera letra viene en mayúscula. Por otro lado, observemos que antes de los nombres hay una coma. Todas estas características deberán desarrollarse en una función para Excel, es decir, haciendo uso de Visual Basic para aplicaciones. Entonces, ¿cómo es que lo desarrollaremos? Lo desarrollaremos de la siguiente manera. En primer lugar, al entender el problema, podremos observar un cuadro en el Excel más o menos como vemos en la imagen. Tenemos un ingreso de datos, tenemos el apellido paterno, el apellido materno, los nombres, cada uno en las celdas B3, B4 y B5. Y el resultado se observará en la celda B7. Ahora, para solucionar este problema, el Visual Basic nos ofrece algunas funciones. En este caso, la función uCase o uCase en español transforma todo el texto a mayúscula. En el otro caso, para transformar la primera letra de una palabra en mayúscula, utilizaremos la función strconf y utilizaremos el argumento vb_properCase. ProperCase es utilizado para o es similar a la función nombre propio que non propio, que hemos utilizado anteriormente en el Excel sin necesidad de hacer uso del Visual Basic. Ahora, una vez que hemos entendido el problema, desarrollaremos el pseudocódigo. Obsérvese bien que la función tiene un nombre: convierte nombres. Una vez vuelvo a recalcar esto porque es muy importante. La función se llama convierte nombres. Y dentro del paréntesis aparecen los argumentos de esta función. Estos argumentos de la función pueden observarse, por favor, como la lectura de los datos. Ya no es necesario ingresar a hacer el programa y poner leer los datos. Simplemente los datos ya vienen añadidos a la función, como usted los puede observar en el cuadro señalando apellido paterno, materno, nombres. Llegarían a ser los datos de ingreso. Ahora, sigamos el proceso. Para transformar los datos al formato requerido, realizaremos lo siguiente. Añadiremos 3 variables más. En primer lugar, la variable paterno, que tomará el valor de uCase a paterno. En otras palabras, transformará en mayúscula todo el argumento a paterno. Por otro lado, la variable segunda que añadiremos es materno, que tomará el valor de uCase a materno. Es decir, transformará todo el apellido materno en mayúscula. La tercera es la variable nombres mayús, que transformará toda la variable nombres en el tipo
de proper case, o que podríamos decirlo con la primera letra en mayúscula y todo lo demás en minúscula de los nombres. Y para esto utilizaremos el formato strcomp entre paréntesis nombres y observemos después el argumento vb proper case. Finalmente mostraremos los datos, como ustedes pueden observarlo. Al mostrar los datos, fíjense de que el nombre de la variable final convierte nombres es el mismo nombre de la función. Por eso ahí que vincula la salida, se la muestra claramente con color naranja, que es el mismo nombre de la función que está ahí arriba. Convierte nombres toma el valor de paterno más comillas y un espacio en blanco que nos permitirá dividir el apellido paterno del apellido materno. Más materno más comillas, una coma y un espacio en blanco con comillas más nombres mayos. Y tendremos el fin de la función. Entonces, finalmente, consideraremos lo siguiente, la codificación. Usted puede observar la codificación con mucho detalle, pero lo único que podremos decirle es que solamente en relación del pseudocódigo han cambiado las palabras. En lugar de función, ahora se la escribe como function, que es su equivalente en inglés. Y en lugar de colocar fin de la función, hemos añadido al final en función. En realidad todo lo demás es igual, porque prácticamente hemos hecho un pseudocódigo utilizando las funciones del Visual Basic para aplicaciones. Finalmente, observemos la aplicación. Una vez que se ha desarrollado todo esto en un módulo del Visual Basic para aplicaciones, es decir, tenemos que desarrollar esto, insertar módulo en el Visual Basic para aplicaciones, iremos a la hoja de Excel y en el resultado, es decir, en la celda B7, colocaremos igual y empezaremos a escribir el nombre de la función, en este caso convier, y fíjense, aparece inmediatamente el nombre de la función que acabamos de crear. Y para observar el resultado final, tendremos lo siguiente: convierte nombres entre paréntesis las referencias a donde están los apellidos paterno, materno y los nombres. Fíjese que en este caso el apellido paterno está en la celda B3, el apellido materno en la celda B4 y los nombres en la celda B5. Al concluir esto, presionaremos Enter y observaremos el resultado.